Buen día, damos la cordial bienvenida al primer debate sociológico organizado por el Comité de Investigación de la Asociación Iberoamericana de Sociología, CENAIS. Como parte de las actividades, el día de hoy vamos a tener este debate y queremos darle las gracias primeramente al doctor eh, González, quien el día de hoy nos estará acompañando en este primer debate. El doctor Luis Héctor González Mendoza, voy a permitir leer un poco de su currícula. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en Historia de México por la UPN, un diplomado en Psicoanálisis y Cultura por la UNAM, maestro en Sociología también por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Sociología por la UNAM. El doctor González cuenta con más de 3 décadas de trabajo docente, investigación y difusión en varias universidades de México. Es autor de diversos artículos publicados en revistas mexicanas y latinoamericanas, articulista en la columna Enfoque Sociológico de Excelsior de 1988 a 1993, el Tratado de Libre Comercio y las Sociedades de Frontera, Revista Fronteras de México, 1992, las Sociedades de la Información y la Educación, Revista Educación, por la Universidad UPN, Pachuca, en el año 2000. Sus líneas de investigación. Luis Héctor González Mendoza actualmente desarrolla las siguientes líneas. La línea de investigación sociológica, la comunicación educativa global, la globacultura, la neoglobalización y la cultura educativa digital. Algunos de los artículos publicados se encuentran rasgos sociológicos de la comunicación educativa en la revista Contrastes por la UPN, el secuestro de experiencias a través de la globalidad mediática, igual por la revista Contrastes, el modelo educativo en un mundo globalizado, por la revista Rompan Filas en enero del año 2004, nuevos sujetos sociales con la globalidad mediática con la revista Rompan Filas, noviembre-diciembre del 2004, Los jóvenes de la globalización y la recomposición familiar, revista Entre Maestros por la Universidad UPN, en la primavera del año 2006, La Global Cultura en sus expresiones sociales y educativas por la revista Apertura de la UDG Virtual, Situación de riesgo para los jóvenes por la revista digital educ@upn en abril del año 2010. Las sociedades de frontera en la Revolución Mexicana 1910-1929 por la revista digital educ-upn. Modelo de interdependencia y asimetría en América Latina por la revista digital educ-upn. También El coraje de la verdad por la misma revista. Leonora, novia del viento y novia del tiempo, revista digital Educ UPN. Algunos de los libros que el doctor ha editado: La comunicación educativa en horizontes sociológicos por la UPN en el año 2001, Ensayos sociológicos de la comunicación educativa y la globacultura por la UPN en el año 2007, Entre laberintos de sociología y educación, Torres y Asociados, México 2001, Amalgama sociológica, escrito sobre historia, sociedad y cultura, editorial Académica Española en el año 2012, Voces sociológicas en la comunicación, 3 ensayos de sociología, cultura, globalización y vida cotidiana. Sin más preámbulo, damos la bienvenida y recibamos al doctor Luis Héctor González Mendoza, quien nos presentará la ponencia Comentarios sociológicos acerca de las líneas de investigación de la neoglobalización y la globacultura. Buenos días, mucho gusto, gracias. Voy a presentar mi Power en un momento. Lo verán en pantalla. E iniciaré mi charla al respecto de las líneas de investigación de la globacultura y la neoglobalización. pregunto, ¿están viendo? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues
¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos bien, doctor. Ok, parece que Vemos la pantalla, falta la presentación, doctor. sí. Bien, espero que ya la estén viendo, la presentación. No Profe, sé. debe darle a compartir y después que tenga la pantalla ya de compartir, Ok, entonces le da clic a la plantilla del Power. exacto. Entonces, Presentar ahora. presentar aquí. Correcto. Toda la pantalla. Compartir. Ponencia. La Ahora copita. sí, listo, ya está. Nada más que usted no va a poder ver la presentación. Correcto. Solamente, Correcto. Bueno, Dele a la presentación nuevamente, profe, donde dice ponencia. ponencia. Ábralo. No, la presentación de usted. Correcto. Ya, dele a la copita A la copita. y ya, ahí Listo. sí ya estamos viendo todo. Gracias, Bien. ya puede empezar. Muchas gracias. Miren, yo voy a presentar estos comentarios sociológicos acerca de mis líneas de investigación de la neoglobalización y la globacultura. Antes de iniciar propiamente la charla, a mí me gustaría como platicar de los a priori de esta charla. En lo personal, mi experiencia de académico y autor y mi experiencia como persona me hacen ver que las acciones humanas siempre van acompañadas de actos de habla. Y estas acciones humanas con estos actos de habla suponen ciertas expectativas. Por ejemplo, mi experiencia como autor de clases me hace llegar a clase con una cierta expectativa de lo que voy a dar, los temas, pero en el transcurso voy como, no improvisando, pero sí sumando cierto tipo de experiencias y dando pauta a explicaciones sobre el tema central o bien que se generan cierto tipo de información paralela. Como articulista, ensayista y autor de libros, también me he visto en este tipo de situación en el que tengo cierto tipo de a prioris y me espero ciertos resultados con mis artículos, ensayos y libros. Como autor, ya en la cuestión de la investigación me refiero a que toda acción sociológica de investigación siempre está en función de algo, para investigar algo, y siempre está también en función para decir algo de ese algo. Es necesario aclarar que en esta cuestión de la investigación hay momentos en el que todo prácticamente está, ya me salí, ¿verdad? ¿Me escuchan? sí, se salió la presentación, doctor. Se salió la presentación bien. Vuelvo a intentarlo. Estoy en eso, perdón. No hay problema, profe, tómese el tiempo. Es que no sé. Bien, les decía estos a priori. Mis a priori son entonces que por un lado me encuentro con el proceso de la investigación y esto se convierte en una especie como de caos. Estoy en el proceso de investigación y tengo problemas teóricos, tengo problemas metodológicos, tengo problemas
de recabación de información, y pues voy teniendo este tipo de problemas. Muchas veces este a priori yo no lo tengo por qué exponer, pero sí lo experimento. Y también experimento el hecho de que este a priori también significa una especie como de ineludible publicación o exposición de los resultados obtenidos, que a su vez supone un tipo de interlocutores. En el salón de clases es muy claro, porque mis alumnos son quienes prácticamente están siendo estos interlocutores. En cambio, en un artículo de revista o periodístico, pues muchas veces uno no conoce al interlocutor o al lector. Obviamente en un ensayo y en un libro también se diluye esta visión. Pero siempre está el hecho de que cuando uno expone resultados de la investigación, tiene que ser lo más claro y preciso posible. Esto no es del todo cierto o del todo logrado, porque la investigación prácticamente nunca, en mi experiencia, nunca se cierra. En todo caso, hay como especie de suturas que nos permiten cerrar cierto tipo de temáticas, pero estar abriendo otro tipo de situaciones. Hecha esta aclaración sobre los a priori de mi charla, pues paso al primer a priori, que como sociólogo, pues es natural investigar acerca de la sociedad y las sociedades. Y para mí es muy importante aclarar desde qué perspectiva histórica tomo yo el aspecto de las sociedades. Yo marco 3 grandes épocas en mi visión. Primero, la época de las sociedades industriales, 1876-1920. La época de las sociedades de masas, 1920-1970, y la época de las sociedades en vías de globalización o globalizadas, 1970-2021. Otro de mis a priori es que yo parto del argumento de que las sociedades modernas están dentro del desarrollo y crecimiento del capitalismo, del desarrollo capitalista y del crecimiento industrial en particular. Las sociedades modernas son sociedades que generan excedentes materiales para sostenerse y perfeccionarse y difundir básicamente el núcleo de la sociedad capitalista, que es el capital y la fuerza de trabajo. Son sociedades productoras de mercancías que están en circulación y en consumo constantemente en mercados internos y externos. También son sociedades que son causa y efecto de las relaciones del núcleo central de la capital y el trabajo. También, para mí, las sociedades modernas actuales generan una enorme variedad de vías, de vías y de medios de comunicación. Son terrestres, ferroviarios, pluviales, marítimos y actualmente los llamados medios de comunicación. Las sociedades de masa son también de tipo capitalista, son de carácter industrial, pero con una modalidad, un intenso crecimiento demográfico. Las masas, a su vez, se consumen en un reservorio muy amplio de fuerza de trabajo, pero también de consumidores. Se refuerza la industria de las comunicaciones y se reproducen los medios masivos de comunicación. Las comunicaciones tradicionales tienden a la masificación y se generan constantemente nuevos medios de comunicación. Las sociedades en vías de globalización son, obviamente, siguiendo mi lógica, las sociedades globalizadas son sociedades capitalistas industriales y en cierta medida de masas. Ahora, yo me centro en un autor para caracterizar la cuestión de la globalización. Es Ulrich Beck, sociólogo alemán que ustedes deben de conocer perfectamente. Él nos señala que la globalización es una compleja red de articulaciones y relaciones capitalistas que involucran no solo actores internacionales, sino transnacionales. Aquí la cuestión de la transnacionalización es muy importante. Por otra parte, son sociedades que se relacionan entre sí, en donde la reestructuración y papel del Estado Nacional tiende a modificarse y tienden a buscar la solidificación de los mercados, tanto internos como externos, pero principalmente los externos. Son el consumo de productos y servicios globalizados. Ahora bien, cuando uno estudia o inicia el estudio de la globalización, resulta que uno nota que hay una gran carga ideológica en la palabra globalización.
Yo recuerdo que hace unos años recién empezaba esto de la investigación de la globalización. Un compañero de una institución aquí en México, muy renombrada, por cierto, nos visitó en la Universidad Pedagógica, abrió la exposición y de una manera contundente nos dijo que la globalización no existía, que la globalización era un tigre de papel. Cuestión que es un poco, no un poco, sino un tanto ideológica. Por otra parte, bueno, yo me apoyo en Zygmunt Bauman, sociólogo también que ustedes deben conocer, y él nos dice que la globalización tiene una gran carga ideológica porque hay un sobreuso de los significantes. Los significantes los entiendo como aquellos vocablos, aquellas voces en las que los individuos asumimos cierta imagen del sonido y creemos que ese sonido y esa imagen es lo que nos permite entender la globalización. Y en este sentido, pues hay un gran uso de significantes que de tal manera que el empresario identifique la globalización a su manera, que el trabajador a su manera, que el ama de casa, que el estudiante, que el hombre, que la mujer, que el niño, que el adulto, etcétera. Y entonces hay un sobreuso de significantes. Finalmente, la globalización en un momento dado se vio como referencia a todo y no explicaba muchas cosas. Se hablaba de todo, pero se explicaba poco. Otro problema que está en la globalización ideológica es que las palabras implican causas y efectos a escala cotidiana. Finalmente, esta producción de contenidos ideológicos lo que hace es oscurecer la cuestión del estudio de la globalización. Y hay dificultades muy precisas. Primero, cuando uno inicia el proceso de investigación de la globalización, alrededor de la palabra existe una gran cantidad de significantes. Persiste una visión inmediata y acrítica de la globalización. Las opiniones acerca de ella se multiplican y se propagan con un gran intercambio de ideas y experiencias personales. La globalización se califica de buena o mala y se sobrevalora sobre todo lo positivo de los nuevos medios de comunicación, de información y comunicación. Una vez identificadas estas dificultades del estudio de la globalización, es posible detectar que la globalización primero tiene una impronta económica. Por tanto, se pueden marcar muy bien dentro de la teoría del desarrollo capitalista y del crecimiento económico industrial. La globalización se puede comprender en esta impronta económica como el análisis de lo material, el progreso de lo económico y una producción de excedentes para sostener y perfeccionar la existencia y difusión de las sociedades industriales. Esto, digamos, que es la premisa inicial de estudio de la globalización. Y nos encontramos la globalización precisamente en la escala económica. Yo como sociólogo tengo que buscar el ámbito sociológico de la globalización. Y si bien lo económico me explica el origen, tengo que buscar cuáles son las condiciones de lo propiamente sociológico. Anthony Giddens, Manuel Castells y Ulrich Beck me permiten a mí acercarme a esto que podríamos denominar lo de la globalización sociológica. Anthony Giddens, sociólogo británico, nos dice que la globalización económica muestra 4 grandes tendencias que a su vez provocan más cambios. Esta idea de que la globalización es causa y efecto es importante porque nos permite ir observando que si bien en la escala económica hay una causa o hay causas muy, muy importantes, los efectos son económicos, por supuesto, son materiales, claro, pero a su vez también pueden ser sociológicos. Y ante esto habría que estar atento de ver cuáles son no tanto las causas, sino los efectos de esta globalización económica. La primera efecto es la revolución de las comunicaciones, en el que Giddens destaca el desarrollo de la Internet. Lo siguiente es una economía intangible. Ya nosotros en estos momentos estamos haciendo operaciones por vía celular, de pagos a diferentes instancias, y esto ya se mueve desde hace mucho tiempo a escala internacional, y operaciones bancarias de grandes capitales, entre el capital japonés, el europeo, el norteamericano,
latinoamericano, y es lo que Giddens llama economía intangible, como un efecto de la globalización económica. La tercera se refiere a este cambio geopolítico que se marcó por la disolución del socialismo, en donde hemos visto una fracturación de toda esta área geopolítica, y que de alguna manera son países que están en busca del desarrollo capitalista y también del crecimiento de tipo industrial, y que están, por supuesto, en estos momentos en vías de engarzarse a la globalización. Y por último, que yo creo que es el punto más valioso de Giddens sobre la cuestión de los efectos propiamente sociológicos, y es la creciente igualdad entre hombres, cito, la creciente igualdad entre hombres y mujeres e incorporación de estas al mercado laboral, lo cual advierte cambios en las familias y las formas de crianza social y emocional de las nuevas generaciones. Es decir, estamos ante un problema o una situación de globalización económica, pero también estamos ante efectos de la globalización sociológica, que sería esta incorporación de la fuerza de trabajo femenina y sobre todo esta condición de trabajadora que va a provocar nuevas formas de crianza social y emocional en las nuevas generaciones. Por supuesto que todo esto implica también efectos sobre la estructura de los sistemas educativos a nivel internacional. Y sin olvidar que este confinamiento que hemos estado experimentando, pues también está influyendo sobre las situaciones de la impronta económica de la globalización y los efectos sociológicos que hay al respecto. Continuando con mi revisión, entonces observo que Giddens nos afirma que el desarrollo y crecimiento económico del capitalismo es asociado directamente a la globalización económica, que la sociedad de origen de la globalización es la sociedad estadounidense, que esta globalización no solo es económica, sino es pluridimensional, ya que tiene aspectos políticos, ideológicos, tecnológicos, culturales, geopolíticos, etcétera. Y finalmente reordena los modos de vivir de la gente de manera muy profunda. Continuando con la revisión, bueno, aparece Castells como otro sociólogo significativo, en el que él postula que el desarrollo y crecimiento económico capitalista asume una estructura social y económica nueva, y que esto se está expandiendo, por supuesto, a todas las sociedades contemporáneas. Él sostiene que una moderna revolución de la tecnología asociada a la globalización se está generando por una doble vía. Por un lado, es causa de la sociedad, pero por otro lado, está reformando las propias estructuras de la sociedad. Nuevamente, esta idea del causa-efecto y como una, podríamos decir metodológicamente, una variable independiente genera la posibilidad de otras análisis de variables dependientes. Otro aspecto que maneja Manuel Castells es la interpretación que realiza, muy interesante, por cierto, porque así como Marx maneja el modo de producción capitalista, el modo de producción feudal, el modo de producción esclavista, él le da al capitalismo del siglo XX un nuevo modo de producción y lo llama informacionalismo. Este informacionalismo se sustenta en la productividad no solo tradicional, sino lo agregado por la tecnología. Los nuevos medios de comunicación son significativos para asociar el estudio de la globalización. La comunicación e información moderna se están generando no solamente datos, no solamente información, sino están generando también conocimientos que se van articulando y se van materializando en nuevas formas tecnológicas que se aplican pues a la biotecnología, que se aplican a la informática, que se aplican a la comunicación satelital, etcétera. Me refiero a Castells, refiere que la globalización económica implica una sociedad red. El papel del Estado aquí apunta a desregular el mercado interno y asociarse a una nueva forma de acumulación y reproducción de capital que tiene escala pues prácticamente transnacional.
El surgimiento de fenómenos tales como el de las nuevas y tradicionales comunicaciones con las modernas y viejas identidades culturales, socioculturales. Nuevamente aquí aparece, asociado al aspecto material económico de la globalización, efectos de tipo sociológico como son este uso de nuevas y tradicionales comunicaciones, que a su vez tiene que ver con identidades socioculturales tanto modernas como viejas, tanto de adultos como de jóvenes, tanto de niños como de ancianos, tanto de centros escolares públicos como privados. Y es un terreno muy, muy interesante de investigación. Finalmente, esto es sumamente, este Castel se adelantó algunas décadas cuando nos dice que se da la emergencia, nos decía por los años 2000, que la emergencia de un nuevo sistema de comunicación de lenguaje digital universal, integrado globalmente a la producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura, se van acomodando a los gustos, identidades y temperamentos de los individuos. En estos momentos tenemos una comunicación y una escolaridad y una alfabetización digital que está en proceso y que ya nos da ciertos niveles y desniveles de expresión de esta alfabetización digital de la cultura, de la educación y de lo social en general. Finalmente paso a Ulrich Beck. Ulrich Beck, sociólogo alemán, nos indica que hay que tratar con el mayor detenimiento y claridad posibles acerca del arduo y sembrado de minas problema de la globalización, su polivalencia, su ambigüedad y sus dimensiones rara veces diferenciadas. Este sociólogo dice que deberíamos de eliminar los múltiples significados, las imprecisiones que lleva cuando manejamos muchos significados, y centrarnos sobre la idea de que la globalización es pluridimensional. A su vez, nos permite identificar de una manera más precisa la cuestión de la globalización sociológica. Él tiene tres términos sumamente relevantes desde mi punto de vista. El globalismo, a la globalización le asocia el globalismo, la globalidad y la localización. Con esto identifica nuevos núcleos de producción y gestión industriales e incluso postindustriales. Nos permite identificar que hay una globalización ecológica, cultural, política, social. Esta es la idea de la pluridimensional, de lo pluridimensional. Ulrich Beck nos ofrece nuevas palabras ante la complejidad de la globalización. Tales son el globalismo, la globalidad y la localidad. Él define el globalismo como un exceso de una minimización, un exceso de lo económico y una minimización de lo político, lo cultural, lo social. Es la ideología del neoliberalismo que maneja las ventajas de la globalización en aumento. Entonces el globalismo es una minimización de lo pluridimensional y lo centran solo a lo económico. Implica que la economía es la que nos puede dar bondades en todo el mercado interno como externo. Pero este término globalismo, si bien es ideológico, asumiendo la posición de Zygmunt Bauman, también es una posición de poder, porque si se está calificando solo lo económico y las bondades de lo económico, pues significa una posición que está interviniendo, no solo sobre la economía, sino sobre las mentalidades de la población en general. Hay otro concepto que es el de globalidad. A mí me parece que este está más centrado a lo sociológico. Y es la idea central de Beck, que nos dice que hace ya bastante tiempo que vivimos una sociedad mundial, de manera que la tesis de los espacios cerrados es ficticia. No hay ningún país ni grupo que pueda vivir al margen de los demás. Es decir, estamos interconectados, somos interdependientes, no solamente como personas o individuos o grupos o instituciones o sistemas, sino como países o sociedades. La globalidad nos está poniendo en manifiesto que lo cerrado es sumamente difícil de concebir.
La globalidad supone mundialización de relaciones industriales, comerciales, de servicios y de moderna tecnología. La globalidad implica la interdependencia. Ahora, esta es la globalidad, digamos, un tanto centrada en lo económico y sus efectos más notables de lo social. Pero si atendemos esta definición, la extendemos, por ejemplo, a todos los movimientos de jóvenes de los globalifóbicos, a todas esas manifestaciones que se están dando, por ejemplo, en Chile, respecto a la educación, respecto al caso Ayotzinapa, de estos 40 y tantos alumnos desaparecidos, estamos viviendo una globalidad en la que las fronteras prácticamente se borran y gracias a los medios de comunicación modernos es posible de manera prácticamente inmediata atender un problema de tipo local con una expresión de tipo mundial. Esta definición de globalidad me parece muy importante porque nos permitiría estar trabajando mejor el enfoque sociológico. Hay otra, esa es la globalidad mediática, era un poco lo que estaba comentando hace unos momentos. Me paso a la definición de localidad, que este punto es importante porque a mí me permitió hablar de este término globacultura. La globalización es una combinación entre lo global y lo local, lo macro y lo micro. Con la globalización y la globalidad se destacan imágenes de experiencias mundiales, así como locales. Son las experiencias de la globalización que se dan a escala regional y que se combinan con las situaciones tradicionales y que tenemos a la vista cuando, no sé si ustedes hayan advertido en sus entornos de vivienda, de donde viven, que existen algunos lugares donde la pobreza es muy notable, yo vivo en una región tanto, Culhuacán, un tanto popular, y hay habitaciones que se rentan, y son lugares pequeños en donde habita mucha gente, pero tienen la antena de Sky, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy paradójico cómo ante cierta pobreza material hay un uso de una tecnología muy moderna y que pues implica toda una transmisión de imágenes, de información, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este concepto de localidad me ha permitido a mí observar estos elementos de tipo general, global, mundial, y los aspectos muy específicos que a veces en los entornos de la vida cotidiana uno va observando. Entonces, la localidad se refiere a una combinación entre lo global y lo local. Es un concepto que nos permite ver la confluencia de espacios globales y sujetos sociales locales. Son espacios intervenidos globalmente y a nivel a escala de cuestiones microsociales. Es la experiencia en la que se combinan situaciones tradicionales y expresiones nuevas. Lo local permite asociar la gran globalización con los entornos específicos. Y finalmente voy a cerrar con las ideas de neoglobalización y globacultura. La neoglobalización que he puesto en la charla de hoy ha sido lo último que me ha sido publicado en una revista brasileira, Quisto Juris, en donde el artículo se tituló La neoglobalización y el cambio demográfico. Esto fue en el 2018, mientras que Globacultura fue un artículo en la Universidad de Guadalajara en el 2007. O sea, han corrido una década en la que yo he trabajado la situación de la globalización y me he encontrado con una situación micro, que es la globacultura, y una situación macro, que es la neoglobalización, que para mí ha requerido trabajo de tipo teórico, sociológico. Primero, poder ubicar dentro de las improntas económicas los efectos de tipo sociológico y estarlos estructurando. Entonces, esto de la neoglobalización viene a colación porque el Reino Unido
se ha salido de la Unión Europea, el llamado Brexit. Hace unos años, 3 años, la actitud delirante de Trump, pues marcaba una también salida de la sociedad norteamericana en este aspecto de la globalización, y estos dos rasgos me dieron pauta para hablar de una neoglobalización. Si bien es cierto, ahorita Biden está como recomponiendo o tratando de recomponer los efectos que dejó Trump, aún así yo creo que podemos hablar de una neoglobalización que está en función de el Reino Unido con el Brexit, y que viene con esta iniciativa de Biden de reacomodar las relaciones de los Estados Unidos respecto a América Latina. Llama la atención la noticia de hoy, que van a invertir una gran cantidad de dólares para reacomodar Centroamérica y Sudamérica, en el que México va a tener un papel, al parecer, importante. Para mí estos son rasgos de neoglobalización. Entonces, cierro con esta idea del reacomodo de las sociedades desarrolladas, que nos permite mirar movimientos de fronteras no solo físicas, sino jurídicas. Asociado a la neoglobalización hay un punto que me parece muy importante. Durante un tiempo, entre 1920 y 1970, se pueden caracterizar las sociedades de masas. Estas sociedades de masas están caracterizadas principalmente por esta fuerza del crecimiento demográfico, en el que se dio una figura en el que la base tenía muchos nacimientos, crecimiento de muchos jóvenes, una cantidad de adultos y finalmente una parte corta de ancianos. Ahora estamos experimentando un cambio demográfico a nivel internacional, en donde esta pirámide se ha descompuesto. Una base en donde hay pocos nacimientos de niños, obviamente menos cantidad de jóvenes, mayor cantidad de adultos y una masa más amplia, o no masa, pero sí una cantidad más amplia de ancianos. Todo esto debido a la desarrollo sanitario, de una mayor esperanza, etcétera, aunque no podemos dejar de lado que el COVID está afectando este crecimiento, no crecimiento, sino este cambio demográfico. Pero la neoglobalización confronta este problema del cambio demográfico. ¿Por qué? Porque hay sociedades ya muy viejas, ancianas, o con rasgos ya de longevidad muy alto, como es Japón, Holanda, sociedades desarrolladas, frente a sociedades como las que están en África, que tienen un crecimiento demográfico muy, muy acelerado en la propia región latinoamericana, y esto está descomponiendo las relaciones económicas, sociales, y nuevamente es objeto de la reflexión sociológica. Finalmente, cierro con la globacultura, porque a la globalización hay críticos de la globalización, y hay sociedades desde el subdesarrollo, vamos a decirlo así, que se observa que la globalización está afectando, si bien intenta favorecer el aspecto económico del desarrollo industrial o crecimiento industrial, afecta los aspectos culturales, y esto tiene una carga negativa. También la globalización se dice que influye sobre la homogeneidad sociocultural de las sociedades, y que esto pues es de cuidado. Finalmente es una tendencia a la globalización que tiende a ser disruptiva la cultura a niveles regionales. Y finalmente, pues esto sería lo que yo les podría charlar el día de hoy,
Y cierro con esta idea de que realidades modernas con palabras viejas y voces nuevas parece ser que es un trabajo que requerimos realizar los sociólogos en estos momentos. Y por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, a nombre del Comité de Investigación de la Asociación Iberoamericana de Sociología, CENAIS, agradecemos al doctor Héctor González Mendoza su disertación, interesante conferencia del día de hoy, y me permito comunicar a quienes nos honran con su presencia, así como a quienes nos miran a través de las redes sociales y los demás miembros de la AIS, que estaremos realizando este tipo de actividades de manera paulatina para aportar en la construcción del conocimiento y seguir capacitándonos. Cedo el uso de la palabra a la maestra Saily Lara. Bueno, un placer que hayan estado con nosotros y seguimos encontrándonos.